Capítulo 23, comenzando a leer en el versículo 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra en nuestros corazones. En los tiempos bíblicos, la fiesta de trompetas fue considerado, si no la mejor o la más importante, uno de los más importantes de todo el año judío. Por eso, hasta el día de hoy siguen refiriéndose a esta fiesta como la fiesta. Entre otras cosas, esta fiesta fue considerada como la provisión y cuidado milagroso del Señor de su pueblo después de su liberación de Egipto. Proféticamente, anticipaba la llegada del Mesías al reino de Jehová, con el fin de devolver todas las naciones del mundo al Señor. Cuando leemos las profecías del Antiguo Testamento, vemos mucho énfasis precisamente en este aspecto del Mesías. Por ejemplo, leemos en Zacarías, el capítulo 14, el versículo 16. Dice: y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Señor, a Jehová de los ejércitos. De lo que enseña la Escritura, podemos concluir que la celebración de las trompetas tiene su anticipo en la provisión del Señor para su pueblo. En la luz del cumplimiento del nuevo pacto, Cristo el Mesías, habiendo terminado su obra en la cruz del Calvario, habiendo muerto, habiendo resucitado y habiendo subido al cielo, sigue allí con su ministerio como el sumo sacerdote de su pueblo. Por esto, la trompeta del Evangelio ahora proclama nuestro acceso a Dios en el nuevo templo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como sabéis, ese es uno de los temas muy enfatizado en la epístola de Pablo a los Hebreos. Por ejemplo, leemos en Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Esto es el privilegio de poder acercarnos ahora a Dios por lo que Cristo hizo y por lo que Cristo es. Por la provisión que tenemos en Cristo en el nuevo pacto, somos hechos miembros de un mejor templo. Este templo de que el escritor de los Hebreos dice que no hecho con manos. Este templo que está hecho en los cielos, donde nosotros, el pueblo de Dios, actualmente estamos sentados, según Pablo en Efesios, sentados con Cristo Jesús, ya que somos miembros del cuerpo espiritual de Cristo. De la misma manera que el sonido de las trompetas en esta fiesta llamó a Israel a presentarse delante del Señor para el perdón de sus pecados, la trompeta del Evangelio sigue llamándonos a nosotros a acudir a Cristo para el perdón de nuestros pecados. En los estudios anteriores empezamos este estudio considerando el nombre de esta fiesta
y subrayando todo lo que está implicado en este nombre y las enseñanzas que tiene para nosotros. En el estudio anterior consideramos la narración de esta fiesta a lo largo de toda la historia de la Sagrada Escritura, notando las enseñanzas que el Espíritu Santo tiene para nosotros en esta narración de la Escritura. Pues en esta tarde, el Señor ayudándonos, vamos a considerar otro aspecto de esta fiesta, es decir, su naturaleza, la naturaleza de esta fiesta. La Biblia habla de dos clases de trompetas relacionados con todos los ritos ceremoniales en Israel. Por un lado, Números capítulo 10, los 10 primeros versículos, da las características de las dos trompetas de plata empleado por los sacerdotes en el ministerio del tabernáculo. Después existía otra clase de trompeta que era mucho más común. Además de ser usado de una manera mucho más extensiva, fue también empleado por cualquiera, mientras que las trompetas de plata, como he mencionado antes, estaban restringidos solo y exclusivamente al ministerio de los sacerdotes. Con respecto a nuestra fiesta de trompetas, el instrumento fue del cuerno de un macho cabrío. Este fue el mismo instrumento usado por el Señor en el monte de Sinaí para llamar a su pueblo, a congregarse delante de Él, para recibir su palabra, para recibir su ley. Este hecho destacó para Israel en esta fiesta las mismas verdades proclamadas en el monte de Sinaí. Les recordó la justicia de Dios por un lado, la justicia de Dios precisamente revelado en la ley que ahora están recibiendo. Pero por otro lado, la misericordia del Señor. Porque llegan a Sinaí habiendo sido librados de su esclavitud allí en Egipto. En cuanto a la naturaleza de esta fiesta de trompetas, hay tres cosas fundamentales que creo que debemos subrayar. En primer lugar, esta fiesta sirvió para evidenciar la misericordia de nuestro Dios. El sonido de trompeta que anunció el comienzo de esta fiesta también comunicaba otras clases de mensajes. A menudo, por ejemplo, este instrumento comunicaba un mensaje de miedo, un mensaje de terror. Así fue cuando, por ejemplo, se acercaba un ejército enemigo. Entonces sonó esta trompeta avisando a la gente del peligro que estaba acercando. Pero su mensaje no solo era de miedo. En Levíticos 25, por ejemplo, leemos cómo esta misma clase de trompeta sonó para declarar la inauguración del año jubileo. Vamos a buscar en Levíticos capítulo 25 y leemos a partir del versículo 8. Y dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de los 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El jubileo se celebraba, como hemos leído aquí, cada 50 años en el calendario judío. Significaba un año sabático. Durante este año la tierra descansaba por completo.
Todas aquellas cosas compradas durante esos 40 a 50 años fueron devueltos en este año de jubileo. Y más importante aún, todos los esclavos de Israel fueron puestos en libertad. No nos cuesta imaginar lo que tenía que haber sido el sonido de la trompeta para esos esclavos en Israel. Tenía que sonar como una música dentro de sus oídos. Por fin había llegado su liberación, había llegado su libertad. Es interesante notar cómo en el Sinaí la presencia del Señor se manifestó de manera que causó muchísima consternación al pueblo. Claro que el Señor bajando sobre aquel monte, no solo estaba allí su presencia, el pueblo podía escuchar su voz, pero al mismo tiempo todo eso rodeado con esos relámpagos y truenos que estaban allí, de tal forma que el pueblo estaba aterrorizado, allí congregado delante de aquel monte. Pero en medio de todo este miedo, se oyó sonar la trompeta. Leemos en Éxodo capítulo 19, donde hemos leído antes, esta vez en el versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina. La palabra bocina aquí, en el original, es la misma palabra traducida en otros lugares por la palabra trompeta. Sonido de bocina o de trompeta muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Dice aquí que el sonido de la trompeta en esta ocasión era distinto a que otros porque era muy fuerte, muy fuerte. En Levítico capítulo 25 dice que la trompeta sonó fuertemente. Es la misma idea. En otras palabras, está comunicando el mismo mensaje. En el original, esta palabra tiene una connotación muy negativa, una connotación mala. De hecho, a menudo es traducido violento en otros lugares por la palabra duro. Volviendo entonces a Éxodo capítulo 19, el versículo 19, seguimos leyendo. Dice allí, el sonido de la bocina o de la trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. El mensaje no puede ser más claro. A pesar de lo que el pueblo estaba presenciando, aquellos truenos y relámpagos, la voz del Señor tronando en medio de todo aquello, llenando los corazones del pueblo de miedo. Sin embargo, el sonido de la trompeta estaba sonando claramente en los oídos del pueblo. Y su mensaje era un mensaje totalmente distinto. Declaró la aceptación de su representante Moisés delante del Señor. Así que el sonido de la trompeta, que en esta ocasión sirvió para tranquilizar los corazones aterrorizados, a pesar de las expresiones de la ira del Señor, Dios se manifestó misericordioso a aquellos que por la fe se acercaban a Él. Hermanos, así es el mensaje todavía de la trompeta del Evangelio. Es cierto, como leemos en Hebreos capítulo 12, versículo 29, que Dios es fuego consumidor, enfatizando este aspecto de su justicia, de su santidad. Esto es una realidad. Pero hay que tomar en cuenta el mensaje que Pablo había dado anteriormente en este mismo capítulo, porque Pablo explica cómo Dios ha airado por nuestro pecado. No obstante, puede mostrar misericordia para con nosotros, pecadores.
Desde luego, esta manifestación de misericordia no puede estar basado en nada que haya en nosotros. Como Ángel enfatizó esta mañana, lo tengo que volver a enfatizar. Dios no vio en ningún momento en nosotros algo que podría llamarle la atención con respecto a su misericordia, sino más bien todo lo que hay en nosotros por naturaleza es para enfatizar su justicia contra nosotros, para hacer caer su ira sobre nosotros. Entonces la cuestión es, ¿cómo puede Dios, si Él es justo, mostrarse misericordioso a pesar de nuestra naturaleza tan pecaminosa? Bueno, aquí tenemos la respuesta en este mismo pasaje que hemos citado antes. Y aquí vamos a hacer lectura en Hebreos. En Hebreos el capítulo 12, empezando a leer el versículo 18. Y fijaos bien en el contexto. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare, el monte será apedreada o pasado con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Dice aquí Pablo, no estamos acercándonos a este monte, a este escenario, sino versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En otras palabras, la única manera que podemos recibir como pecadores la misericordia de Dios en vez de su ira, lo que merecemos, es por medio de Jesucristo. En otras palabras, es por medio de quién es. Es por el hecho de que Él, a la vez que es Dios, es también verdaderamente hombre. Dos naturalezas distintas en una persona para siempre, sin ninguna mezcla, sin ninguna confusión. Y como tal, Dios hombre, Él puede ser el mediador en el pacto de la gracia, el quien puede representar perfectamente a su pueblo, representar a Dios porque es Dios, representar al hombre porque es hombre, con la idea de poder, siendo Dios y hombre, reconciliar ambos partidos, ambas partes que están enemistados a causa del pecado. Y no solo por quién es, sino por lo que hizo. Porque la única manera de realizar esta reconciliación es por medio de su sacrificio. Es por medio de lo que Él hizo en la cruz. Porque habiendo cumplido perfectamente toda la ley de Dios, habiendo rendido satisfacción a la justicia de Dios, cumplido perfectamente su voluntad, Él ahora paga la consecuencia, la última consecuencia del pecado, muriendo el justo por los injustos, tomando nuestro lugar, recibiendo toda esta expresión de la ira de Dios. Esta ira, en vez de caer sobre nosotros, cayó sobre nuestro sustituto, nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera, con el derramamiento de su sangre, hizo paz entre nosotros y nuestro Dios. En la fiesta de las trompetas, su sonido llamó a todos a venir a Jerusalén, a presentarse delante del Señor.
esperando el día de la expiación que iba a venir unos días después. Este es el mensaje de la trompeta evangélica. El mensaje es de que ya hay paz, que el pecador, alejado de Dios por causa de su pecado, puede estar ahora en paz, en perfecta paz para con Dios, sabiendo que sus pecados han sido perdonados. El mensaje es acercamiento. En el Sinaí, el mensaje era alejamiento, alejaros, nadie que puede acercarse. Pero ahora, llegando a este otro monte, al monte de Calvario, donde está la cruz, el mensaje es totalmente diferente. El mensaje es mensaje de acercamiento. Por eso leemos en Hebreos 4, versículo 16, acerquémonos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es el llamamiento, este es el mensaje de la trompeta del Evangelio, un llamamiento que viene a ti y que viene a mí. Entonces, ¿cuál será tu respuesta? Tendrás que responder. ¿Cómo vas a responder este llamamiento del Evangelio? ¿Lo vas a responder como en otras ocasiones? ¿Sin hacer nada? ¿Con indiferencia? ¿Ignorándola? Pero tendrás que dar respuesta. Pero si respondemos, si acudimos, como el Señor nos llama, es decir, si nos acercamos, Dios prometa ser misericordioso para con nosotros, perdonando nuestros pecados y aceptándonos como justos por la justicia de Cristo que nos es dado por la pura gracia y misericordia del Señor. Esto nos lleva ahora a la segunda cosa que queremos subrayar aquí en este pasaje, a saber, esta fiesta señalaba un excepcional memorial. Los judíos hasta el día de hoy, en la fiesta de trompetas, leen la historia del sacrificio de Isaac en el capítulo 22 del Génesis. Es su costumbre, todos los años. Siempre abren la Biblia por Génesis 22 y mientras que está sonando la trompeta, ellos están leyendo esta hermosa historia del sacrificio de Isaac por su padre Abraham allí en aquel monte. El Talmud de los judíos hace esta declaración. ¿Por qué? Pregunta. ¿Hacemos sonar la trompeta del cuerno del macho cabrío? La respuesta, el ser santo, bendito sea, dijo, haced sonar delante de mí el cuerno del macho cabrío para que yo traigo a la memoria a favor vuestro el legado de Isaac, el hijo de Abraham, en el altar, y considerarlo como si vosotros os hubiera ligado para conmigo. Para los judíos, el cuerno de aquel carnero trabado en el zarzal simbolizaba la disposición del Señor a recordar, a traer a su memoria la necesidad de proveer para lo que eran las necesidades del pueblo. En el punto anterior hemos subrayado el hecho de que cuando suena la trompeta es para recordar el pueblo, para que el pueblo tenga en cuenta, trae a la memoria su necesidad de dejar de abandonar sus hogares, de ir corriendo a Jerusalén para presentarse delante del Señor por la necesidad que ellos tienen de estar allí delante del Señor. Pero aquí el énfasis es diferente. En esa ocasión es para que el Señor, sonando la trompeta, suene también para recordar al Señor de la necesidad suya de hacer provisión para la redención de su pueblo. Y yo pregunto, ¿Dios necesita ser recordado?
¿Acaso Dios tiene mala memoria? Yo sí, pero Dios desde luego que no, porque Dios es omnisciente. Sin embargo, el lenguaje que el Señor mismo usa con frecuencia en la Escritura es esta clase de lenguaje. Como si Él necesitaba ser recordado de este hecho. Os pongo un par de ejemplos. En Éxodo, el capítulo 2, versículo 24. El Señor está hablando con Moisés en la zarza. Y dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. Oyendo el gemido del pueblo de Israel, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Es que Dios había olvidado? Claro que no. Pero esto sirve, este gemido sirve, no obstante, en este lenguaje que el Señor quiere comunicarse con nosotros, de traer a su memoria aquel pacto, aquellas promesas que Él había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Es interesante notar que en el vestido del sumo sacerdote, cuando él entraba en la presencia del Señor, en el éfod, había dos piedras. Y en esas dos piedras estaban escritos los 12 nombres de las tribus de Israel. Así que cuando el sumo sacerdote entra delante en la presencia del Señor en el lugar santísimo, Dios ve en este éfod esas dos piedras, esos 12 nombres. Y leemos en Éxodo 28, versículo 12. Y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del éfod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Y acordaos que este está llevado como memorial, ¿dónde? No delante del pueblo, delante de Dios, en el lugar santísimo. Él llega allí para recordar a Dios. Esto nos enseña que cuando Dios recuerda, cuando Dios trae algo a la memoria, es siempre, siempre, siempre para actuar en redención a favor de su pueblo. Además, puesto que la redención es realizada por la obra propiciatoria de Cristo y su ministerio de intercesión, Cristo entonces es la base. Cristo es la esencia de este recuerdo de Dios. En otras palabras, Dios, quien está mirando continuamente a su Hijo, está a la diestra del Padre, allí está contemplando siempre y siempre está recordando todo lo que es nuestro en Cristo, para que todo lo que nos ha prometido en Cristo sea nuestro de verdad. Fijaos cómo el Señor enfatizó esto a través de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en aquella visión que el Señor le dio cuando el ángel apareció a él con respecto al nacimiento de Juan el Bautista. Lucas, capítulo 1, versículo 68. Dice Zacarías: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. En la fiesta de trompetas, Dios declaró que se acordaría para intervenir a favor de su pueblo. De la misma manera que intervino para la salvación de Isaac. Isaac estaba ya atado sobre el altar, estuvo a punto de ser matado. Abraham tuvo ya levantado el cuchillo, pues precisamente para sacrificarle, cuando Dios intervino. Y en vez de morir Isaac
aquel carnero trabado allí en el zarzal, murió en su lugar. Pues de la misma manera que Dios hizo provisión recordando precisamente su pacto con Abraham, puso provisión para que no muriese Isaac. De la misma manera, Dios ha puesto provisión para la salvación de su pueblo, pero esta vez no con un animal, sino con su propio y amado Hijo, el Señor Jesucristo. En Cristo, Dios ha redimido a su pueblo de su pecado. Cada vez que Dios recuerda, cosas maravillosas ocurren. ¿No hemos leído ahí que Dios se acordó cuando escuchó el grito del pueblo de Israel bajo la cautividad en Egipto? Dios oyó y intervino. ¿Cuál es el resultado? La liberación de su pueblo. Cuando Dios también se acordó de su pueblo allí atrapado delante del Mar Rojo, cuando Egipto, el ejército de Egipto estaba allí para cogerles y hacerles volver a la esclavitud, Dios intervino abriendo aquel Mar Rojo para que pasara el pueblo, para que el enemigo fuese destruido. Y durante todos aquellos 40 años en el desierto, haciendo entrar su pueblo. Y si seguimos a lo largo de toda la historia de Israel, vemos como una y otra vez la intervención del Señor siempre trae cosas maravillosas. Por lo tanto, el acuerdo de Dios simbolizado en la fiesta de trompetas es sobre todo, por encima de todo, cristocéntrico. Cristocéntrico. Por medio de Cristo el Padre nos asegura que se acordará para siempre de nuestras necesidades. Tanto las necesidades espirituales como las físicas. Y esto, hermanos, es muy importante y de mucho consuelo para nosotros cada día enfrentando tantas necesidades que hay de toda clase. Que tener en cuenta de que Dios no se olvide de esto. Dios está contemplando esto. En la providencia de Dios todo eso está allí dentro de este gran plan, este gran propósito que Él tiene. Y en eso está la manifestación de su misericordia. Dios lo tiene en memoria. Dios está cumpliendo este gran propósito que siempre tiene. Recordando, trayendo a la memoria nuestras necesidades espirituales y también físicas. Estoy pensando en aquellas palabras cuando leemos en Hebreos, el capítulo 8, versículo 12. Dice, porque seré propicio a sus injusticias, a las injusticias de su pueblo, seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Fijaos en esto. Dios afirma que siempre se acordará para nunca recordar más nuestros pecados. Ningún pecado tuyo puede levantarse para tu condenación, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Cristo llevó todos nuestros pecados, sufrió por todos ellos y los ha borrado con su sangre derramada en la cruz. Y en tercer lugar, esta fiesta también simbolizaba la era del Mesías. La era del Mesías. Cada año en el primer día del mes, como hemos leído aquí en este primer versículo que leímos, en el mes séptimo la trompeta sonó para recordar al pueblo de la fidelidad del Señor con respecto a su pacto. A lo largo de los siglos, y fijaos la cantidad de siglos que han pasado desde que el Señor estableció esta fiesta hasta que apareció el Mesías, pues a lo largo de todos los siglos, una y otra vez,
el Señor destacó este mensaje para su pueblo. Lo vemos en la profecía de Ageo, como en tantas otras profecías, pero este es el más interesante, por lo menos para mí. Ageo es un profeta que llegó para profetizar después del regreso del pueblo de su cautividad en Babilonia. El pueblo había regresado con el propósito de reconstruir el templo del Señor. Pero habiendo vuelto, habiendo puesto el cimiento, habiendo puesto el altar para seguir ofreciendo los sacrificios, los enemigos se levantaron y la obra se paró. Y durante años la obra estaba parada. Pero el pueblo no se estaba descuidando a sí mismos, porque leemos de la riqueza del pueblo y la grandeza de sus casas, mientras que la casa del Señor estaba abandonada. Y entonces viene el profeta Ageo y empieza a profetizar, empieza a levantar el ánimo del pueblo y empiezan a reconstruir el templo sobre ese cimiento que ya había sido puesto antes. No habían adelantado mucho que los ancianos, aquellos que estaban antes en Jerusalén, antes de ser llevados a la cautividad, viendo esta estructura, lloraban. Ellos estaban afligidos porque vieron una tremenda pobreza en esta casa en comparación a la gloria del templo que Salomón había levantado antes. Y está el pueblo totalmente desanimado en medio de eso, con el templo ya levantado delante de ellos, pero llorando esta pobreza con respecto al templo. Y entonces el Señor habla a su profeta. Y leemos en Ageo capítulo 2, versículos 6 y 7, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado. Vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré la gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién era este deseado de las naciones que vendría? No era otro, sino el Mesías, el Señor Jesucristo. Después el Señor sigue animando a su pueblo, pero en esa ocasión a través de su profeta Zacarías. Y en Zacarías el Señor nos da una profecía muy curiosa, que realmente llama la atención, porque leemos en Zacarías capítulo 9, versículo 14, Jehová el Señor tocará trompeta. No va a ser un judío en esa ocasión que va a tocar la trompeta, sino que va a ser el Señor mismo. Y irá entre torbellinos del asustro. Y aquí vemos que el mensaje, lo que será el mensaje del trompeta, versículo 16. Y los salvará en aquel día Jehová, su Dios, como rebaño de su pueblo. Él habla de un día glorioso. ¿Qué es este día glorioso? Es cuando viene el deseado de todas las naciones. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? El que va a traer verdadera, auténtica gloria al templo. El Mesías mismo, el Señor Jesucristo. ¿Cómo haría el Señor esto? Zacarías 6, versículos 12 y 13. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. De la misma manera que la era del Mesías fue inaugurado con el sonido de la trompeta del Señor, el Señor mismo tocando la trompeta. Así culminará esta era del Mesías.
Leemos en este pasaje donde hemos hecho lectura antes, 1 Tesalonicenses 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué está contemplando Pablo aquí en este pasaje? Está contemplando el regreso del Señor, el final de todos los tiempos. Por eso en 1 Corintios 15, versículo 22, esta trompeta es llamado la trompeta final, la última trompeta. ¿Por qué la trompeta final? Porque evidentemente suena en esta última vez anunciando la consumación de la redención de este pueblo que Dios había amado desde antes de la fundación del mundo y el juicio final de los incrédulos. Escribiendo su segunda carta a los tesalonicenses, Pablo empieza en el capítulo 1 con esas palabras del versículo 7, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Fijaos cómo va a venir, en llama de fuego. De la misma manera que el Señor había bajado sobre el Sinaí. ¿Y con qué fin? Pues con un fin doble. Primero, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que se encuentran en un estado de incredulidad, la incredulidad que había caracterizado su vida durante toda su vida. ¿Y cuál será el fin de estas personas? Seguimos leyendo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora el segundo fin en venir el Mesías, culminando el fin de la era del Mesías. Leemos también ese versículo, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y para ser admirado en todos los que creyeron. ¿Por qué creyeron ellos y aquellos otros no? Porque sigue diciendo, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Vosotros que habéis escuchado igual que ellos, el mismo evangelio, el mismo mensaje, el mismo sonido de la misma trompeta. Pero vosotros, por la gracia del Señor, habíais creído, porque la fe es un don de Dios. ¿Qué será entonces de ti? En este día cuando suena la última trompeta del Señor, porque va a sonar. ¿Qué significado tendrá para ti este día? ¿Será para ti la eterna retribución en el infierno separado de Cristo para toda la eternidad? ¿O más bien significará tu glorificación con Cristo, admirándole por toda la eternidad, gozando eternamente en su presencia? ¿Y si la trompeta sonara ahora? Si esta última trompeta sonara en esta misma noche, ¿qué sería de ti? ¿Cuál será tu destino? ¿Será el cielo o el infierno? En la luz de esto, que cada uno esté completamente seguro de su eterno destino. Y lo maravilloso es que podemos estar seguros. Pablo habla de aquellos que viviendo sin Cristo, viven sin Dios y sin esperanza. Lo cual significa que aquellos que viven con Cristo y por Cristo, viven con esperanza. Y si tú estás aquí en esta tarde y no tienes esa esperanza, el mensaje maravilloso de la trompeta del Evangelio es que puedes tener ahora mismo esta esperanza. ¿Cómo? Reconciliándote con Dios.
por medio de la sangre de Cristo. En otras palabras, rechazando toda confianza en ti mismo. Deja de mirarte a ti mismo, deja de mirar a tu alrededor, a las religiones, a las iglesias. Olvídate de todo esto y mira y fíjate solamente en Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, eso te incluye a ti, nadie viene al Padre sino por mí. Puedes tener esa certeza, esa seguridad. De hecho, el creyente en Cristo lo tiene. A veces lo expresamos en aquel himno que algunas veces cantamos, y de hecho vamos a terminar cantando este himno en esta tarde. Cuando la trompeta en aquel día final con fulgor apunte al alba eternal y los redimidos suben a su casa celestial, cuando allá se pase lista, yo estaré. ¿Estarás tú? Solo si tu corazón está rendido, entregado al Señor Jesucristo por la pura gracia de Dios. Que esto sea el testimonio de todos. Todo lo que me estáis escuchando en este momento o en cualquier otro momento, que eso sea nuestro testimonio. Porque esta trompeta va a sonar. Oremos al Señor. Señor, en la luz de estas verdades tan solemnes que hemos venido tratando, pero a la vez estas verdades tan gozosas, queremos suplicarte para que en cada corazón cada uno está haciendo un sincero examen espiritual, profundizando en su corazón para saber con certeza cuál será su destino. Y si puede haber entre nosotros alguno que se da cuenta de que su destino es un destino del mismo infierno, que tú obres en tu gracia y en tu misericordia, para que ellos, creyendo en ti, tengan esta gloriosa certeza de estar un día en la presencia de Cristo. Bendice tu palabra, el mensaje a cada uno de nuestros corazones. Cumple tu propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a cantar este himno, que os lo he dicho, que es el 791. 791. Piensa bien, que cada uno piense bien en el mensaje de esa palabra. Cuando la trompeta del Señor se toque al final con fulgor, apunte el alba eternal.